El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, pero permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La Iglesia brota del corazón misericordioso de Dios, un corazón que nos ama infinitamente a todos sus hijos e hijas, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y en la Iglesia encontramos dos realidades muy marcadas. Una es la presencia divina, es decir, Dios el que la instituye por medio de su Hijo y la asistencia del Espíritu Santo, y por eso es perfecta. Pero también tenemos esta realidad humana, porque todos los que conformamos la Iglesia, comenzando por Pedro, la piedra, pues somos seres limitados y tenemos defectos, no somos perfectos. Por lo tanto, tenemos que entender entonces la dimensión santa de la Iglesia por la presencia divina de Dios, pero la dimensión pecadora de la Iglesia por la presencia de cada uno de nosotros. Eso es muy sencillo. Y esto lo aclaro porque en ocasiones podemos existir personas que al ver el pecado dentro de la Iglesia nos desanimamos y comenzamos entonces a quejarnos y a decir, bueno, si esto es aquí, ¿qué se espera afuera? Y entonces ese desánimo nos lleva a alejarnos de la Iglesia, a la práctica de la fe. Y eso no está bien, ni para nosotros, ni para las personas que siguen después de nosotros. Me gusta mucho recordar siempre, cuando hablo de este tema, el gran ejemplo de San Francisco de Asís. Él se dio cuenta que la Iglesia en su tiempo estaba viviendo momentos difíciles y por eso, cuando Dios le pide reconstruir su Iglesia, San Francisco toma ese mandato de Dios, ese llamado, y funda una orden mendicante, como son los franciscanos en sus diferentes ramas. Y esa manera de vivir en pobreza, en misión, renovó la Iglesia del medioevo hasta el punto tal de que hoy esta congregación se mantiene junto con otras y tiene un gran sentido. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El ejemplo de San Francisco de Asís, que pudiéndose haber ido a otro lado, decidió mejor quedarse. Porque entendió que si la Iglesia es pecadora, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Y somos nosotros los que debemos mejorar espiritualmente para hacer de nuestra Iglesia lo que realmente Dios quiere. Hago mención a todo esto porque, fíjense, la primera lectura de hoy, que está tomada
del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta un momento de, podríamos decir, desacuerdo entre algunos de los seguidores de Cristo. Vamos a recordar brevemente, los cristianos, aquellos que iban asumiendo la fe en Cristo, venían del judaísmo, es decir, de parte del pueblo elegido de Dios, y otros venían del paganismo. Pedro se caracterizó por predicar mucho a los judíos, a traerlos a la fe. Pablo, por su parte, se dedicó más a ir afuera y predicar a los paganos, a los gentiles, y traerlos a la fe. Y estos dos grupos de personas tenían la misma dignidad. Si bien es cierto, los judíos venían pues de ser parte de este pueblo elegido, ambos, judíos y paganos, ahora cristianos, tenían la misma dignidad y el mismo valor para la iglesia, para Dios. Pero tenían también diferentes tradiciones. Los judíos se regían por la ley de Moisés y los paganos pues estaban un poquito allí como que desorganizados. Y la ley de Moisés prescribía la circuncisión para los hombres, que era como una especie de bautismo del Antiguo Testamento. Y por eso entonces algunos de los nuevos cristianos provenientes del judaísmo decían, si los paganos quieren hacerse cristianos, tienen que circuncidarse, porque así lo dice la ley de Moisés. Ahora, hay que entender algo. Cuando Dios le da a Moisés la potestad de guiar a su pueblo, también por medio de la boca de Moisés se nos dice de que vendrá un profeta después de él y ellos lo seguirán. Entonces, la misión de Moisés y la ley de Moisés es temporal. Es algo que ayuda al pueblo a formarse en el seguimiento de la voluntad de Dios, pero que será reemplazado, o mejor dicho, se le dará pleno cumplimiento en la persona de Cristo. Y es por eso entonces que los apóstoles, los primeros cristianos, deciden reunirse para discernir entonces qué es lo que realmente Dios quiere. Si hay que hacer pasar a los paganos por la circuncisión, siendo que esta, sí, estaba en la ley de Moisés, pero no en la ley temporal, o sí, se tenía entonces que ir un poco más profundo para entender lo que era la ley que Dios quería implementar por medio de la persona de Jesucristo, que al fin de cuentas era el que le daba pleno cumplimiento a la voluntad del Padre. Y es por eso que al final deciden entonces no hacer que los paganos se circunciden, sino que amen a Dios, acepten la fe y vivan acorde a lo que Dios quiere de ellos. Entonces fíjense, ellos estaban en desacuerdo. Unos decían hay que circuncidarse, otros no, pero no se enfocaron en el problema, se enfocaron en la solución. Y una solución fundamentados en lo que Dios quería, no en lo que ellos querían. Y esto es de gran ayuda para nosotros, sobre todo cuando nos encontramos en los caminos de Dios, en la iglesia, entender lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Yo tuve la oportunidad de ser párroco por algunos años atrás. Y fíjense, hay una diferencia entre ser vicario y ser párroco, ¿no? El vicario es el sacerdote que ayuda al párroco en el funcionamiento pastoral de la parroquia. Y uno hace muchísimo, pero en el fondo el párroco es el que tiene, pues, como que la imagen plena de la parroquia, y él va tomando decisiones y le pide a uno la ayuda y uno pues le ayuda, ¿no? El párroco tiene la responsabilidad plena de la parroquia. Y cuando yo estaba de párroco y tenía vicarios y tenía una comunidad y en la cual tenía que tomar decisiones, le pedía mucho a Dios que me diera sabiduría para actuar acorde a su voluntad y no acorde a la mía. Y había veces que quería tomar una decisión, pero me esperaba, porque sabía que tal vez ese no era el tiempo que Dios quería en el cual yo debía actuar. Y fíjense, eso me dio grandes frutos, porque después de unos días de dejar que Dios me hablara de una u otra forma, Él realmente me ayudaba a tomar la mejor decisión. En muchas ocasiones tomamos decisiones con la cabeza caliente y sin consultar con Dios. Los apóstoles hacen este primer concilio de Jerusalén, se reúnen y allí toman las decisiones
en bien del pueblo y acorde a la voluntad de Dios, no en bien de ellos y acorde a su voluntad. Habría que preguntarse, en el caso de ustedes, cómo se están tomando las decisiones en su familia, en su hogar, en su trabajo. ¿Es realmente acorde a la voluntad de Dios? ¿Es realmente para el bien de todos y no solamente para el bien propio? Cada uno podrá aplicarlo de la manera como más le convenga. No como la manera como más le guste, sino como más le convenga y sea para el provecho de todos. Por último, quisiera mencionar brevemente el Evangelio, porque es también muy importante. Fíjense ustedes, el Evangelio nos presenta a Jesús, que nos da la imagen de la vid, del viñador, del fruto, de las ramas. Y esto es muy fácil entenderlo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, nos secamos y no podemos dar frutos. Y fíjense, hay unas palabras que son las más profundas, al menos para mí, en este pasaje del Evangelio. Cuando Jesús dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Él no dice, no pueden hacer, o pueden hacer poco, pueden hacer menos. Él dice, no pueden hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros voluntariamente nos separamos de Él? Y por eso nuestras acciones son acciones con mucho esfuerzo humano, sí. Pero si no está Cristo, los frutos no se ven. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Que en ocasiones pensamos que somos los autores de nuestra vida y se nos olvida que es Dios, porque Él ha sido el que nos ha creado. Dios nos da también el don de la libertad, es cierto, pero nosotros tenemos que aprender a usarlo correctamente para no caer en el libertinaje y también para no cometer errores que nos perjudiquen y perjudiquen a los demás. No es fácil permanecer unidos a la vid, no es fácil, pero es el camino más seguro. Pidámosle a Dios pues que nos dé esa fuerza, esa sabiduría y esa humildad para luchar siempre contra el pecado y para permanecer siempre unidos a Él, sabiendo que en sus manos es donde podemos encontrar un mejor presente y también un futuro más próspero. Así sea.